Saludos a todos, con un recorrido más por Croacia, inicio otro capítulo en estado natural viajero, en esta oportunidad desde Ilok, donde les mostraré la cava vinícola de Iloki Podrumi, situada en la región este de Croacia. En el capítulo anterior ya les había mostrado Principovac, que es un resort vinícola en esta zona, por lo que venir aquí es una visita obligada y mucho más si te gusta la cultura del vino. Comenzamos caminando por los exteriores de esta cava importante al ser una de las bodegas más antiguas y prestigiosas del país. Vengan conmigo a conocer todo este maravilloso entorno de los vinos de Ilok. Sean todos ustedes bienvenidos. La visita a la bodega suele realizarse en una hora, por lo que primero se observa son los alrededores de un apacible lugar con varios apartamentos para quedarse aquí, un alojamiento muy solicitado por quienes aprovechan la época de mitad de año y parte de otoño. Aprecian la belleza de un jardín que suele rodear senderos. El descanso en el sitio entonces está más que garantizado. Al momento de realizar la visita a la bodega, hubo que esperar unos instantes, ya que, como fue mi caso, había personas en su interior, por lo que el orden de la visita tuvo un cambio y lo primero que se vio fueron los exteriores y se comenzó a ver la terraza, degustar de los primeros vinos, además de conocer la tienda y un gran salón de actos que veremos enseguida con detenimiento. La sala visitada es bastante característica por el mobiliario observado de madera, además de sus paredes enchapadas con tablas, dando la impresión de una gran cabaña para cazadores, que durante décadas ha mantenido esa estética y me recuerda a aquellos espacios de antiguas tascas donde con una larga mesa todos se sentaban y degustaban vinos hasta que se acabaran las palabras, antes que la exquisita variedad de bebidas que se hacen aquí, calculada hace unos años en llegar a varios millones de litros, por lo que la tradición y la fama de los vinos de Ilok está asegurada. Contar que el recorrido por esta bodega de Ilok y ver sus instalaciones, por supuesto tiene un precio, pero lo considero irrisorio, al costar cuando estuve un valor cercano a los 10 euros, donde se incluía de 3 copas de vino blanco con algo muy breve para comer. Pero si usted dispone de más tiempo y presupuesto, puede tener una experiencia de maridaje más completa, con vinos de gastronomía local, en este gran comedor donde los visitantes pueden disfrutar de platos tradicionales croatas, donde prevalece la carne y las sopas. Para la ocasión opté por la visita a la cava y las copas de vino, pero la experiencia de comer y beber aquí seguramente la realizaré en el futuro. Salgo de esa gran sala interna destinada para comidas y vinos para volver a la zona de venta de vinos, un espacio llamativo en el que se pueden conseguir las variedades vinícolas de esta bodega y en la que les hago un recorrido visual hablándoles un poco de esos vinos llamativos como el Traminac y el Grace Vina. Y así, haciendo una visita visual por esta tienda de vinos y encontrando algunos souvenirs que aprovechan para vender y ofrecer dentro de la cultura local croata, me voy preparando para lo que vine, y es ingresar a esa cueva, cava o bodega de vinos, famosa por la historia. Les aseguro que les va a impactar su interior. Vamos directamente hacia ella. Espera terminado y es momento de explorar la cava vinícola,
una gran bodega de extensiones que en su primera impresión se muestra como un gran corredor en el que a los lados hay grandes barriles añejando la producción de vino. La sensación es similar a la de un búnker atómico, sin ventanas y con paredes gruesas que, hechas de piedra y ladrillo, crean una atmósfera mística, y más misteriosa cuando por algunas zonas está cubierta de moho como los vinos. Esta sensación de encierro es ideal para mantener unas condiciones climáticas donde la temperatura interior se mantiene entre 10 a 12 grados en cualquier momento del año, perfecta para la conservación y envejecimiento del vino. Sigo por este amplio corredor lleno de barricas y les comento un poco de la historia de Iloc y este lugar que por su calidad de tierras se ha descubierto que los ilirios, que eran los antiguos pastores y cazadores, cultivaban la vid en esta zona hace más de 2000 años. Luego los romanos con sus invasiones continuaron con esta actividad y con el pasar de los tiempos, en el siglo XV, precisamente en el año 1450, el rey bosnio Nikola Iloki hizo construir un castillo con una bodega. Años después, en 1697, la noble familia italiana Odecalchi se hizo cargo del ducado de Sreden y de la ciudad de Iloc y fue perfeccionando aquí las formas de curar, preservar y guardar el vino en borricas, barriles como los que se han venido viendo con una tradición que continúa desde aquel entonces. Con los tiempos, esta cava creada a partir de una bodega en el castillo fue creciendo y es necesario entonces ampliar el lugar, por lo que en el siglo XVIII se hizo una ampliación más, industrializando más la producción vinícola. Ya en el siglo XIX, sobre Iloc, se aumenta el volumen de tierras cultivadas para la vid y aparece Principovac, finca hoy convertida en un resort vinícola que les mostré en un capítulo anterior. Y desde entonces el desarrollo de Iloc como pueblo vinícola ha sido conocido en toda esta región de Croacia. La bodega vinícola que ustedes ven es entonces una de las más antiguas de esta zona de Europa y con los tiempos ha tenido que sortear con muchas condiciones como cambios geopolíticos, ya que después de la Segunda Guerra Mundial la propiedad fue nacionalizada y convertida en propiedad agrícola federal y la familia italiana Odecalchi, que había estado por siglos manejando la bodega, tuvo que marcharse a Italia y todo esto pasar al control de la extinta Yugoslavia. El recorrido por la bodega Iloki Podrumi resulta bastante interesante por si aprecias cada detalle, mientras con una copa de vino en mano llegamos a lugares algo oscuros que me disculparán si se desenfoca la imagen por algunos momentos, pero esta luz nos lleva a zonas oscuras de la cava donde hay más por contar, como los vinos que dieron fama a esta bodega vinícola en toda Europa, y es que fueron los que se sirvieron durante la coronación de la reina Isabel de Inglaterra en 1947, y hoy se conservan unos cuantos de ellos aquí, por lo que estos vinos que ven son los más costosos de la bodega y su precio puede alcanzar los 9.000 euros la botella. Aparte de los vinos costosos que hemos visto, hay otros más que se guardan con absoluta seguridad, por lo que ven una reja y al fondo más vinos en una especie de catacumbas o nichos funerarios. Sobre estos vinos antiguos hay una muy bonita historia que cuentan, y es que durante la guerra que hubo en Croacia en los años 90, uno de los encargados de la bodega, al ver que muchos militares serbios llegaban a destruir y saquear gran parte de estos pueblos, al señor vigilante se le ocurrió la maravillosa idea de poner un muro en esta zona y cubrirlo con moho, protegiendo estos vinos de los ataques, y ya que al no estar a la vista no se enteraron por fortuna, pero por desgracia arrasaron con gran parte de la bodega.
y los grandes barriles que contenían vino fueron completamente destruidos. Hoy, con algo de pena y orgullo, se exhibe solamente un barril de esos grandes que quedó de ese tiempo, mediados de los años 90. Por fortuna, los vinos antiguos se conservan a vista de todos. Y es que si antes les decía que estas bodegas tienen más de 500 años, esta cava ubicada en Ilok, llamada Iloki Podrumi, se ha especializado desde el siglo XIX en la producción de un vino blanco aromático de nombre Traminats, que hasta hoy en día es el emblema de la bodega, ganando grandes premios internacionales y siendo considerado en Croacia como un tesoro nacional. Para que me lo entiendan mejor, es como el tequila en México, el pastis en Francia o la sangría en España. Como han visto, esta bodega y sus vinos tienen mucho por contar al obtener premios internacionales en eventos vinícolas reconocidos. Y es que el Traminats es la variedad que se conoce en todo el mundo, después de ser servido en la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Por eso el Traminats es el vino croata más premiado y gracias a él, la bodega Iloki Podrumi es la más conocida de Croacia, además de ser la única bodega croata que figura en la prestigiosa Carta de Vinos de Europa. Y ya para salir, damos una última mirada a esta cava que en poco más de 30 minutos he tenido la fortuna de ver y compartir con todos ustedes lo que hay. Con un recorrido más por Croacia, esta vez por una de las bodegas vinícolas más antiguas llamada Iloki Podrumi, despido otro programa de Estado Natural Viajero, esperando que esta visita te haya gustado tanto o más que a mí, al ser una magistral clase de vinos, además de conocer un poco más del pensamiento de quienes han dado su vida y alma por mantener esta cultura del vino. Solo decirles que si ven por completo el capítulo, les dedico una copa de vino, que como decía Robert Louis Stevenson, escritor inglés de La Isla del Tesoro, el vino es la única obra de arte que se puede beber. Salud por todos ustedes. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.